más de 20 años en la salud en general, 15 como osteópata, 5 como kinesiólogo, y todavía me sigue sorprendiendo muchísimo la independencia que tiene el cuerpo. Básicamente la manera de actuar solo como un sistema autónomo. Mientras tú te preguntas si es que tienes ansiedad o algún hecho futuro, tu tronco encefálico ya aumentó tu frecuencia respiratoria, tu hipotálamo ya liberó, ¿no es cierto?, la corticotropina, que va a dar lugar a liberación de cortisol en las suprarrenales. Esto va a ser enviado a la sangre. Y esto todavía tu procesamiento a nivel consciente está recién, trácale, trácale, trácale. Esto ya está ocurriendo en tu cuerpo. Es decir, tu biología ya respondió a algo que tú realmente estás redactando en tu cabeza. Y acá lo dejo pendiente para otro tema o en algún minuto que podamos discutir con alguien de ese ámbito. Yo no soy ni psicólogo ni pretendo serlo, sino que evidentemente de cómo actúa el hecho de que frecuentemente estás inventando escenarios de alguna manera de forma de protección. Ya, esto es lo que va al capítulo. ¿Por qué? Porque en teoría debería dejarnos o darnos paz, digamos, esto, ¿ya? Porque significa que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, pero no. El ego se ofende y le molesta no ser el jefe, no comandar la solución y no controlar sobre todo los desenlaces. Bienvenidos a Sin Vuelta. Bueno, el sistema nervioso autónomo es literalmente la interfaz entre la vida y la conciencia, ¿cierto? O una parte al menos, porque evidentemente que esa conciencia también lleva otros tipos de condimentos. Pero el sistema nervioso autónomo es el más rápido de todos, sin duda, sin duda, sin duda. Entonces, está dividido en dos grandes ramas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En- Vamos a resumirlo de alguna forma, si bien nos vamos a lo concreto, hay una reacción por cada sistema. Eh, el sistema simpático, ya lo deben saber muchos, es el que se encarga de las reacciones rápidas, el de las reacciones media, digamos, que están mediadas por estrés, y que es el flight or fight que tanto se habla, ¿no es cierto? Es la respuesta aguda, que genera un montón de cambios, ¿cierto? Uno, ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca. O el de la reparación de tejidos, ¿tú crees que le importa al cuerpo ante una alarma? No es el momento. Por lo tanto, el sistema parasimpático es el que se encarga de alguna forma de, hay otro tipo de reacciones, y ese es el segundo nivel, ¿cierto? Se va a dividir en simpático y parasimpático. Ahora, vamos a destacar ciertas cositas. No es que verdaderamente sea una balanza tal cual, sino que de alguna forma esto debería estar equilibrado, pero muchas personas pueden tener una reactividad en un momento de una forma y en otro momento de otra. Ya no es que siempre sea el tono simpático el que esté elevado, ni el tono parasimpático, pero evidentemente que queremos en algún minuto que nuestro sistema simpático, nuestro acelerador, nuestro aumento de la frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, el que nos evita un peligro, se viene, como digo, siempre un león o la micro, o voy cruzando y se vienen los autos, no sé. Ahí se va a activar el sistema simpático y el parasimpático tiene que aflojar. Tampoco nos sirve una persona parasimpático tónica, como se dice, el 100% de las veces. Se lo van a comer. Se lo van a comer con papas fritas. ¿Ya? Entonces, si bien ya podemos definir que el tono simpático o el sistema simpático vendría siendo como una especie de acelerador y el tono parasimpático o el sistema parasimpático viene a ser un sistema de freno, insisto, no es en todos los órganos así, ya los, bueno, o después en las consultas me pueden
Podemos hablar de órganos específicamente. Básicamente, todo este problema o toda esta problemática es que la mayoría vive con el sistema simpático pegado al acelerador así, ¡pah! Y el parasimpático desconectado por un exceso de conciencia. También no es fácil, te están diciendo todo el día en redes sociales. Tienes ansiedad, tienes esto, sufres de lo otro, tienes 10 problemas de la fibromialgia. También tenemos una idea errónea de lo que es una ilusión de separación, que se llama. Esa ilusión de separación nos da la idea de que somos independientes totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema autónomo, porque tomamos decisiones contratendenciales muchas veces. Pero en realidad estamos metidos en un ambiente. Ese ambiente, hasta donde uno sabe, se concentra en elementos buenos y malos y que muchas veces son obvios, ¿no es cierto? Nadie quiere estar expuesto al dolor, nadie quiere estar expuesto a una estafa o cualquier tipo de dolor, vamos a llamarlo así. Todos coincidimos que el estrés no es nuestro aliado, pero muchas veces lo usamos y está perfecto. O sea, estoy en una competencia deportiva, tengo que estar sometido a un estrés, porque ya estoy compitiendo. Y eso me va a hacer momentáneamente ser mejor y lograr mejores resultados. Pero después tenemos que frenar. Y el sistema parasimpático tiene que hacer su pega, su trabajo. Y el sistema vagal tiene que estar, reaccionar a que nuestra frecuencia cardíaca disminuye, hasta básicamente que se organice, se reorganice nuestro momento in situ de no estrés. El cuerpo no puede seguir disparando química como si estuviera estresado, cosa que hace frecuentemente, en los momentos en que no lo estoy o no debería estarlo, porque si no te vas a saturar, te vas a saturar. Y hay un montón de síndromes, burnout, etcétera, que están vinculados a eso también. Pero acá no estamos para, insisto, para hablar de psicología ni nada de eso, sino que en el fondo lo que queremos llegar en este capítulo a un acuerdo es que este sistema nervioso autonómico viene dado por una conciencia ancestral también. De generación en generación se han transferido miedos, muchas veces válidos, otras veces atemporales. Ya no tenemos la necesidad de arrancar del león o del depredador, al menos no de respuesta mortal, pero sí en otras situaciones en donde sí podría ser un depredador de tus ilusiones. Entonces, básicamente, tu cuerpo asocia depredador, enemigo, respuesta muchas veces descontrolada. Por suerte, la gran mayoría responde en consecuencia al estímulo, pero hay montones y que no se dan ni cuenta de personas que amplifican sus dolores por una respuesta descontrolada de este sistema. Y a veces, por eso pueden tener días buenos y días muy malos. Y nosotros como terapeutas tenemos que ser capaces de distinguir que seguimos en una tendencia o bien perdimos una tendencia y hay que revisar el por qué, sin querer tampoco echarle la culpa al paciente, ni tampoco echarnos la culpa a nosotros. Hay elementos que uno no puede controlar tampoco como terapeuta. Pero en el fondo tenemos que ser capaces, al menos como osteópatas, o bien visitar al osteópata, pero de regular nuestro sistema nervioso autonómico. Es una parte más. Se hacen un montón de técnicas, se hacen mindfulness, respiraciones conscientes, ¿no es cierto? Cualquier tipo de meditación, efectivamente. Activa el nervio vago y la respuesta vagal, evidentemente, que es parasimpática. Mejora la cantidad de oxígeno, mejora los niveles de frecuencia cardíaca, mejora la secreción de corticoides en tu propio cuerpo.
Entonces, ¿qué hay atrás de todo esto? Te digo, anatomía pura. Y hay una ley osteopática que se vincula a esto que es anatomies, osteopathies, anatomy, and more anatomy, decía el fundador. Pero es que es verdad, en el fondo, es la constitución estructural, la anatomía. El núcleo ventral del vago en el tronco encéfalo coordina el tono cardíaco. Entonces, evidentemente que para una persona que está sometida a cualquier tipo de estrés, y ya los definimos, dijimos que no necesariamente el estrés estaba vinculado a la pelea, a lo laboral o a la relación, no, no, no. Una química desorganizada dentro del cuerpo es estrés. No hacer ejercicio es estrés. Dormir 5 horas, 4 horas diarias es estrés. Te guste o no. Evolutivamente o no. Hoy digas, no, yo soy mejor que esto, así que yo puedo despertar a las 5 y acostarme a la 1. O sea que dormí 4 horas. No, te cuento que no. Te lo va a cobrar tarde o temprano. Ahora te lo va a prestar probablemente. Te va a prestar energía, te va a prestar, pero después te lo va a cobrar. Y no te lo va a cobrar tanto como el banco, pero sí te lo va a cobrar, te lo va a hacer pagar día a día, con constancia, con hábitos, que fue el primer capítulo. Día a día. Y tú dices, no, pero si ahora me puedo dormir 14.000 horas diarias seguidas, o sea, 14.000 horas puedo darte y me meto a dormir 14 horas diarias y durante un mes y te lo devuelvo todo. No, 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 no sirve. Es un sistema que se adapta. Es un sistema que tiene que estar en necesidad de control. Y hay muchas otras cosas perjudicadas por no haber podido tener el tiempo de reparar en el sueño. Por eso es un hábito. Por eso también a veces necesita química para mejorarlo. Es muy difícil rehabilitar un paciente que si uno le consulta y le dice, no, 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 es que yo me despierto a las 7, pero me acuesto a las 2, 3 de la mañana. ¿Y eso es todos los días o fue una cosa porque si un día en particular no pasa nada? Pero no, 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 sí, porque en realidad me quedo trabajando, me quedo en redes sociales, porque bla, lo que sea. No, créeme que así no vas a salir adelante. Se está poniendo todo cuesta arriba. O sea, si tenemos probabilidad de salir adelante mediante algunas estrategias, tú estás poniendo las cuesta arriba. Nos va a costar muchísimo. Si es que muchas veces nos va a autosabotear el problema. Auto digo porque te lo estás saboteando a ti mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ese vago que tiene que estar prendido, ¿no es cierto?, en el momento que sí lo necesitamos para bajar el tono cardíaco, decía, la voz, la respiración, el gesto facial, también coordinas la conexión emocional, es la base neurofisiológica para lo que llamamos, de alguna forma, presencia. Presencia, y muchas veces la esencia misma. Entonces, esa es la base neurofisiológica que decía que le llamamos presencia, esencia a veces. Por eso puedes tranquilizar a alguien sin decir una palabra. Tu sistema nervioso conversa con el suyo antes de que abrieran siquiera las bocas. ¿Por qué? Porque con tacto, con expresiones, con un abrazo, se puede tranquilizar a una persona. O también pueden, de la manera contraria, generar una respuesta simpática. Simpática, acuérdense, del sistema nervioso simpático, aquel que es de alerta, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces, lo mismo pasa con el tálamo. Es un filtro, ¿no es cierto? El tálamo está un poquito más abajito, que es un filtro, ¿ya? Que decide a qué estímulos deja pasar hacia el nivel más consciente y que no. Entonces tú crees que ves el mundo, pero solo ves lo que tu sistema nervioso puede tolerar. Y si no lo puede tolerar de alguna manera, eh, lo va a rechazar, ya lo dijimos. Ahora, hay maneras de lograr que lo tolere, sí, es lo que hablábamos también del hábito en el primer capítulo, pero básicamente solo ve que lo que va a hacer tu sistema
de tanto tolerar es colapsar. Se busca no colapsar. Todo lo demás se suprime, se descarta, se calla. ¿Sí? No se vive esa realidad, porque es muy inteligente también. No se vive la realidad, no se tiene la respuesta de estrés. ¿Ok? Pero ese filtro puede estar cambiado muchas veces también. ¿Y de qué depende que esté cambiado, Felipe? Y bueno, de la experiencia que tenga ante eventos similares y bueno, de la expectativa que tenga, de cómo se encuentra en ese momento cuando recibe una noticia. No es lo mismo que tu cuerpo recibe una información estando estresado con la frecuencia cardíaca en más 100, eh, que cuando estás calmado. Y así toda esa noticia puede calmarte o tirarte más ansiedad. Lo mismo es un tacto. Lo mismo es la terapéutica, o sea, la forma terapéutica que quieran aplicar. Si son kinesiólogos, si son osteópatas, si son... Da lo mismo. Pueden interferir en la química de un paciente y en este sistema nervioso autónomo. Ahora hay que tener muchas herramientas y por eso estamos formados, al menos los osteópatas. ¿Sí? Pero en el fondo estoy tratando de ayudar lo más que pueda a entender el concepto de este sistema nervioso autónomo. Breve resumen en lo que vamos. Un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso parasimpático, un sistema nervioso simpático número uno, que es el activador, el parasimpático, que vendría siendo el desactivador. Yo entiendo que después me pueden decir, pero en el estómago, en la vejiga, sí, cambian las funciones, pero no es que siempre activen, sino que evidentemente piensa en la alerta. La alerta, tú no te va a dar ganas o no se va a activar la digestión en la alerta. La digestión queda para cuando activa la desalerta. ¿Me explico? Por lo tanto, no necesariamente es que siempre actúe uno u otro. O bien que siempre el simpático active todo y, por ejemplo, active la vejiga y te den ganas de orinar. No. La función principal del autónomo y del sistema simpático en este caso es salvarte. No es un tema netamente de conciencia, por eso es autónomo. Vivimos la versión fisiológicamente soportable de ella. No vivimos una realidad absoluta. El cerebro toma un mapa conceptual, que es una idea, una situación, lo que sea, y lo va a poner, lo va a guardar en un cajón. Es intensamente, literalmente, la película. Lo va a guardar en un cajón como emoción positiva, como emoción negativa, y en base a eso va a reaccionar y eso va a ir sumando historia. Historia. Me acostumbré a ganar en los partidos. Me acostumbré a ganar. Y bueno, evidentemente sabes ganar de mejor forma. Sabes que hay elementos que tienen que ocurrir para ganar. Tener más posesión en este caso vamos a poner el balón, tener una disposición que vaya más al ataque, o dado tu circunstancia, a veces no, ¿sí? Pero hay ciertos patrones, no me tienen que echar a nadie, no me tienen que hacer un gol en los primeros minutos, clásicas frases que seguramente no han visto. Y si no te la explico, básicamente. Hay ciertos patrones que uno dice, mira, que no pasen estas cosas porque estas definen una historia. Y esos patrones, y por eso el primer capítulo se basó de hábitos, son los patrones que son lógicos. Alimentarte bien, hidratarte bien, consumir la cantidad de minerales correspondiente, cosa que está muy difícil, muy difícil. Por eso muchas veces hay que suplementar. Dormir bien. Es tu único rol al descansar, al reponerte. Dormir bien. Tampoco estamos pidiendo demasiado. Pero yo entiendo, a mí también me pasa. No te digo a la hora que estoy grabando esto. ¿Sí? Pero en el fondo, ciertos elementos que amplifican el dolor y el sistema nervioso autónomo y ciertas cosas que lo van a calmar. Sin embargo, sigues con la idea de la ilusión de separación del medio, ¿no? Yo educo a mis hijos así y si tus hijos no van a consumir procesados, tus hijos no van a tener
exposición a las pantallas, sí, tus hijos. Después, en un tiempito más hablamos porque tus hijos igualmente van a estar expuestos a un medio y ese medio difícilmente esté aislado completamente como tú estás logrando en los primeros años. Y vamos a ver si después quiere, además. ¿Ya? Entonces, esa idea de ilusión que tenemos de separación y de que libre albedrío y yo hago lo que quiero, no, hay una conciencia, un inconsciente más bien colectivo de cosas que estamos expuestos, noticias, vida diaria y conciencia, y va a llover, y va a nevar, y vivimos en un país que tiembla frecuentemente, o si no, hay otros países que tienen tornados en una época del año. Es un inconsciente colectivo que pocas veces puedes controlar. Sí puedes, digamos, relacionar con ese evento mejor, y eso es lo que yo realmente sugiero. ¿Sí? Entonces, insistimos con esta idea de separación, ilusión de separación. Y claro, el núcleo del tracto solitario, el locus coeruleus que se llama, y el núcleo ambiguo, muchos de los cuales están participando en esta regulación, ¿no es cierto?, de la motivación y también se meten mucho en estructuras de dolor. eh, Están esperando las instrucciones, básicamente. Pero ya te dije, no eres independiente, pero ya te dije, estás expuesto a estrés, estás expuesto encima a no darle las condiciones ideales, de no dormir bien, de no alimentarte bien, de no comer la cantidad de proteínas que tienes que comer para mantenerte al menos al día y sobre todo moverte, hacer ejercicio. No estás para estar sentado 10, 12 horas al día. Porque si hay algo que heredamos de la evolución es que todavía tenemos que movernos. Pero es difícil, yo entiendo muchas veces, es difícil y por eso la creación del hábito se hace tan importante y repito, capítulo número 1. Cuando entiendes todo eso, va a empezar a cambiar todo realmente. La autonomía no es independencia, sino que es colaboración entre los niveles de conciencia, pero también colaboración con tu responsabilidad con el único jugador que tienes, que es tu cuerpecito. Vamos a entender que es lo que nos tocó este cuerpo y lo que tenemos que aprender a cuidar. Entonces, cuando pospones y pospones y pospones la recuperación o el tratamiento de algo, que por dinero, por tiempo, ¿por qué? ¿Qué razón puede ser más importante que en algún minuto tu propio jugador, tu propio cuerpo? No me quiero meter en detalles, pero lo que voy es, en el fondo, no lo expongas a estrés, no lo expongas a elementos que están a tu alcance. Las que no están a tu alcance, te lo entiendo y te la doy. Pero los que están a tu alcance, no. Si tenés que dormir, anda a dormir. A la hora que corresponde, la cantidad de horas que corresponde. No es de un día para el otro lo que te vas a empezar a sentir mejor. Si tienes que hacer ejercicio, empieza por 15 minutitos, 20 minutitos. De lo que puedas hacer ya es mucho. Empieza a alimentarte bien. No quiere decir que te comas todos los días un salmón con... No, no, no. Lo que queremos es básicamente que estés equilibrado. Después ya consulta a tu nutricionista si quieres una instrucción más precisa. Pero el hecho de poder controlar esto te hace como terapeuta. No es alejado de tu profesión. Es tu labor incluso para una correcta recuperación y correcta rehabilitación. O sea que, ¿a quién quieres visitar tú como paciente ahora? Aquel que se preocupa de todo esto que está extremadamente relacionado con
el dolor que tienes, más allá de la lesión, que la lesión es algo puntual y que probablemente se produjo por un movimiento de algo que ya estaba fallando y que no se movía, por decirlo de alguna forma. Vamos a suponer, un segmento en la columna que no se mueve bien, no tiene alta movilidad o la movilidad necesaria, otro empieza a compensar, te lo pongo en palabras fáciles. Hay 4 personas que tienen que hacer la pega, pero 2 sí y 2 no. Y esos 2 van a colapsar en algún minuto y se van a enojar y bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Lo que tú tienes es un dolor de espalda provocado probablemente por una acción, si no es traumático, de una mecánica deficiente que gatilló en esta adaptación o compensación, ¿ya? Que hizo que te doliera la espalda. ¿Ok? Entonces, démosle la posibilidad al cuerpo de tener las armas para sanar. Y para eso necesariamente tienes que entrenar tu sistema autónomo. Y para eso necesariamente tienes que dormir. Y para eso necesariamente tienes que lograr hacer lo que está bien para tu cuerpo. O entrar en un proceso de recuperación, una rehabilitación. ¿Ok? El sistema nervioso autónomo entonces no es un actor secundario. El sistema nervioso autónomo probablemente es el director de la película. Y tú, apenas el crítico que llega un poco tarde a escribir la reseña de la película. Entonces, hoy quiero que se destaque eso, que se destaque la necesidad de reentrenar tu sistema nervioso autónomo, porque tu fisiología es más sabia que tus ideas. Tu cuerpo reacciona. Es una máquina que está programada para funcionar. Cuando tú, básicamente, tú ya no puedes estar en acción o en control de ella. Y esa máquina para reaccionar necesita de entrenamiento, necesita de las condiciones básicas, de tu medio interno equilibrado, de tu medio externo sano, para que tu jugador tenga la opción de jugar bien y tu mesa comandadora, digamos, el que tiene el joystick arriba, haga las cosas bien también. Y el cuerpo responda mediante una respuesta acorde. Esa vía que hay en el medio, comandada por la emoción, comandada por el sistema nervioso autónomo, son ahí, trabajando parejito. Uno mucho más ancestral, más primitivo, el otro mucho más filtrado, educado, en teoría. Ese es el sistema nervioso autónomo. Y hay muchas patologías que se pueden dar del sistema nervioso autónomo. Disautonomía es una de ellas, por decir básicamente la más obvia, pero fenómenos vasculares, fenómenos de hiperalgesia. ¿Cuántos pacientes me dicen, Felipe, me toco y me duele? Me toco y me duele, o me cae el agua caliente y me duele. No, no es normal. Y ahí es donde uno dice hay elementos superiores que están ejerciendo una amplificación del dolor. Perfecto, yo me encargo de todo eso, le digo. Ok, pero te pido que duermas bien, que te alimentes bien, que descanses lo correcto, que hagas ejercicio y que tengas momentos de poder tratar de desconectarte de algunas cosas. Ayúdame, ayúdate a ti mismo en realidad, o a misma. Tienes que resguardar tu cuerpo. Y este sistema actúa en base muchas veces a la verdad, en base a cómo está tu cuerpo. Pero también actúa en base a cómo creaste o cómo viviste elementos pasados, traumáticos, por ejemplo. No te puedo pedir que ahora reaccione bien, evidentemente. Entonces, ahí es donde intervienen otras disciplinas que nos pueden ayudar.
pero procura colaborar con eso, ¿ya? Espero que te sirva. Cualquier duda, cualquier comentario, acá abajito. Acuérdate de suscribirte, darle like, porque realmente lo que hacemos acá es para ayudarte. Espero que te sirva. Nos vemos.